Cuando Bueno, son quieras. las 12 en punto, por lo que vamos a dar comienzo a la sesión. Buenos días y bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias por participar en esta segunda sesión del ciclo que tenemos este mes de Roadshow en Tendencias Digitales. Estas sesiones sobre todo tienen un carácter informativo y demostrador de tecnologías emergentes que se están desarrollando en la región. Y no solo desarrollándose en la región, sino que se están abriendo y comercializándose por todo el mundo. El objetivo de estas sesiones es abrir una ventana virtual a empresas extremeñas que puedan presentar sus productos y reflexionar sobre las tendencias del mercado en los próximos años. Esta actividad se trata de un programa que organizamos gracias a la Oficina para la Innovación, actividad que desarrolla Fundecis PCT para la Secretaría General de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad con la financiación de fondos FEDER. La sesión de hoy tratará de las tendencias en tecnologías inmersivas en 3D y para ello contamos con la participación de la empresa Renacen. Renacen es una compañía fundada en 2011 como empresa de servicios de IT. A partir de 2016 comenzó un enfoque dirigido a la creación de producto propio, fruto del cual surgió el proyecto 3D Sitemap VR. Esta tecnología es un motor de visualización que se integra en los procesos de selección de asientos de las aerolíneas para mostrar vistas inmersivas desde el asiento seleccionado durante la compra de un billete de avión. Gracias a este producto, que ya están utilizando compañías como Emirates, Etihad, United, Iberia, Avianca, etcétera, Renacen ha logrado el prestigioso premio Crystal Cabin al mejor concepto visionario, además de ser finalista y recibir mención de honor en los German Design Awards y en los Skift Awards y en los VR Awards a nivel internacional, además de muchos otros a nivel regional, posicionándose como líder mundial en el uso de tecnologías 3D y VR integrados en web. Bueno, de la mano de Joaquín de Albit, director de operaciones de Renacen, vamos a dar paso a la ponencia que lleva de título Uso de la realidad virtual y 3D para marketing, training y conceptualización. Gracias, Joaquín, por acompañarnos esta mañana y nada, sin más, te doy paso a tu ponencia. Pues muchísimas gracias a vosotros. Y, voy a intentar que sea lo más entretenida posible, muy práctica. Vamos a enseñar un montón de ejemplitos. Voy a compartir la pantalla. Vale. ¿Me confirmáis si veis bien la presentación? Perfecto. Vale. Bueno, pues como decía Belén, yo me presento brevemente. Yo soy Joaquín, soy responsable de operaciones de Renacen, una empresa que está basada, tiene su sede principal en el Parque Científico y Tecnológico en Badajoz, en el PCTEX, aunque también tenemos otra oficina en Cádiz, tenemos el equipo un poquito separado. Nosotros, como ha comentado, nacimos como empresa IT hace ya unos años y desde el año 2017 más o menos pues nos empezamos a enfocar en crear nuestro propio producto. En línea con eso, contamos con la certificación ISO 9001, que ya teníamos desde hace unos años, pero también desde 2017 empezamos a tener la ISO 27001 y empezamos a montar un estudio, digamos, de 3D y de realidad virtual dentro de nuestra empresa, que es algo que nos diferencia mucho de otros estudios de 3D o de VR, que nosotros tenemos toda esa parte IT más de la base, digamos, tecnológica y de programación y tal, e incluso contamos con esa certificación ISO 27001, que en el mundo de aerolíneas es algo que normalmente te valoran mucho. A veces te lo piden sí o sí, a veces no te lo piden, pero sí que lo valoran. Durante estos años, desde que hemos empezado sobre todo en 2017 con el producto propio, sobre todo con 3D Sigma, pues hemos ido ganando algunos premios, como decía Belén, el Crystal Cabin sería el principal, ¿no? Que es como lo llaman los Oscars de la aviación. De ahí vino el German Design Award, una mención especial, otra en los Skips Awards y la más reciente ha sido en los VR Awards. Esto se ha traducido en que poco a poco hemos ido haciendo una cartera de clientes dentro del mundo aerolínea en el que es muy complicado entrar, además, porque tiene muchas barreras de entrada, contando con nombres como Emirates, que fue la primera aerolínea que apostó por nosotros, Etihad, Austrian, Evelop, United, Iberia, la más reciente, por ejemplo, es Finnair,
unos nombres, digamos, de primer nivel. Y luego, además, tenemos otras referencias, por ejemplo, Deutz, que como sabréis, pues es una empresa sobre todo especializada en la fabricación de motores, pues de grandes maquinarias, que está con su sede de fabricación en Zafra, aquí cerquita. También trabajamos con Indra, Telefónica, Accenture, etcétera. Entonces, en esta primera parte, mi intención es explicar muy brevemente en qué punto está la industria en general con el tema de realidad virtual, sobre todo, y 3D, porque va muy de la mano realidad virtual y 3D, ahora explicaré por qué. Y un ejemplo de eso es cómo la industria ha recibido nuestro producto 3D Sigma, que luego enseñaré un poquito más en detalle, digamos, qué impacto ven ellos y por qué es importante la realidad virtual hoy en día. Es importante porque te va a permitir vivir de primera mano, ¿no? En primera persona, una experiencia muy, muy similar a la realidad física real, digamos, pero con muchas ventajas, sobre todo en términos de costes, de riesgos, de disponibilidad de maquinaria. Entonces, eso en el mundo de aerolínea, toda la prensa, conforme nosotros fuimos sacando diferentes clientes, pues se ha ido haciendo eco de las ventajas que ha supuesto este producto. Y aquí tenéis algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, permite a los pasajeros ver exactamente cómo es cada asiento individual de un avión. Te permite experimentar, por ejemplo, virtualmente la cabina antes de seleccionar tu asiento. Si digamos, si una imagen vale más que 1000 palabras, pues una realidad inmersiva VR puede ser todavía mucho más, ¿no? Estos son algunos de los testimonios de la prensa, alguna un poco más genérica, otra un poquito más especializada, sobre nuestro producto. ¿Por qué es interesante hoy en día la realidad virtual? Porque precisamente te va a permitir vivir algo que de otra forma sería complicado, como puede ser el conocer todos los detalles de un avión, como si estuvieras sentado ya en tu asiento antes de haberte montado mientras estás en tu casa tranquilamente eligiendo tu asiento. En los conceptos de realidad virtual muchas veces mezclamos diferentes palabras, sobre todo encima que muchos son anglicismos, ¿no? Al final no sabemos muchas veces bien de qué estamos hablando. Por eso viene bien hacer una básica clasificación de los tipos de realidades que tenemos hoy en día. Digamos que una realidad extendida podemos dividirla en varias opciones. Tenemos la realidad virtual, que es pues, la más típica que conocemos, ¿no? Cuando te pones unos cascos de realidad virtual o una Google Cardboard y metes tu móvil dentro y miras alrededor. Es una visión que tapa totalmente lo que tú estás viendo, lo que tú tienes alrededor, y solamente vas a ver esa visión mirando a tu alrededor. Eso sería una realidad virtual. Una realidad aumentada es en la que tienes una capa que se proyecta por encima de lo que a ti te rodea. Ejemplos claros de eso, cuando vas cazando Pokémon, por ejemplo, ¿vale? Tú con el móvil ves lo que tienes alrededor, pero se antepone la visión del Pokémon por encima, sin tener en cuenta los objetos que haya en tu mundo real. Pero luego tenemos la realidad mixta, que sí que tiene en cuenta el entorno que te rodea, los objetos que tienes alrededor, etcétera. Esto sería un ejemplo de realidad virtual, pues un escenario puro y duro de realidad virtual sin elementos físicamente reales, ¿vale? Todo lo que estás viendo aquí sería una realidad virtual. Esto sería un ejemplo de una realidad aumentada. Tenemos sobre, digamos, un fondo real, que sería esa casa, ese salón, tenemos unos elementos 3D que se están proyectando por encima de ellos. Ya os digo, ejemplos claros, pues cazar Pokémon o los típicos HUD, los head-up display que tienen los coches, que te hacen esa especie de proyección para que tú veas superpuesto a la carretera. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, ofrecemos, digamos, una de las posibilidades que tenemos es poder mostrarte un asiento en un modelo 3D que tú puedes llevarte, por ejemplo, al salón de tu casa o a cualquier entorno y verlo como si estuviera ahí. ¿Vale? Esto sería una realidad aumentada porque estamos proyectando este elemento sobre lo que nos rodea. Y luego tenemos la realidad mixta, que sería este ejemplo en el que, si os fijáis, los elementos virtuales, el cuadro, el patito, están detrás de una mesa real. ¿Vale? Esto es un ejemplo de realidad mixta que se usa hoy en día un poquito menos o no tiene tanta penetración hoy en día. Además de esto, nosotros, sobre todo si hablamos de realidad virtual, que al final la realidad virtual es una representación de una realidad en un universo virtual, puede ser con unas gafas, como hemos visto, con lo cual nosotros la llamamos más realidad virtual inmersiva, porque tú estás en el centro de la acción y puedes mirar alrededor y tal,
pero cuando la tienes en un modelo 3D en tu ordenador y la manejas con un ratón para girar y tal, eso al final sigue siendo una realidad virtual, solo que no es inmersiva, es una realidad virtual que tienes ahí delante. ¿Por qué es realidad virtual? Porque es la representación virtual de un modelo real, simple y llanamente. Solo que, bueno, pues no es inmersiva porque no la tienes en unas gafas, ¿vale? Pero también es interesante llamarla realidad virtual. Además de estos conceptos que hoy en día están en boca de todos, pues por supuesto, como no puede ser de otra forma, el metaverso, que ya sabéis que es ese concepto que ahora Mark Zuckerberg ha puesto tan de moda, y que muchas empresas, digamos, se pegan, ¿no?, por ser los primeros en llegar al metaverso y tal, pero realmente es un tema complicado porque hay mucho humo todavía, es una definición muy vaga. Más o menos se tiene un acuerdo de que para que algo sea considerado metaverso, pues tiene que ser interactivo, tiene que cumplir unas ciertas leyes físicas y estar basado en 3D. Tiene que, digamos, tiene que haber una cierta persistencia de la información. O sea, si tú te conectas hoy, te quitas y mañana vuelves, tiene que haber una persistencia de lo que tú has hecho ayer. ¿Vale? Esos son los conceptos que más o menos definen el metaverso hoy en día. Pero bueno, sí es verdad que hay mucho humo y hay muchos metaversos, no hay un metaverso. Como entornos de metaverso más típicos hoy en día, donde las empresas se pegan por colocar su banderita, digamos, pues dos de los más famosos son Decentraland y The Sandbox. En The Sandbox tenemos muchísimos más usuarios que en Decentraland. Eso sí, son prácticamente niños, digamos. Casi todos los usuarios de The Sandbox son chavales, entonces muchas veces a las empresas, dependiendo de cuál sea tu público objetivo, pero puede no interesarles estar en Sandbox. En Decentraland parece que sí que es un público un poco más maduro, pero sí que es verdad que tienen menos público que Sandbox. Y cuando el multiverso, digamos, el metaverso de Facebook sea una realidad, que hoy en día pues solo está en una fase beta en Estados Unidos y Canadá, creo, pues habrá uno más, pero será uno más. ¿Por qué es probable que el de Facebook sea el que arrase? Porque Facebook tiene más o menos el 80% del mercado de cascos de realidad virtual. Entonces, para ellos, digamos que ya tiene la base creada para poder montar todo un marketplace de aplicaciones para metaverso, porque ya tienen el hardware. Es un poco lo que pasó al principio con iPhone, ¿no? Esa enorme penetración, entonces, claro, ya tienes tu App Store, porque ya tienes tus usuarios con tu sistema operativo. Android también tiene una base enorme, pero otros sistemas han muerto por el camino porque no han llegado a tener esa masa crítica de usuarios, pero es que Facebook ya la tiene. ¿Vale? Entonces, esto al final, hoy en día, se ha traducido de momento en una especulación brutal en la compra de terrenos virtuales, ha multiplicado el precio hasta por 5, muchas veces incluso más. Bueno, veremos en qué acaba todo esto. Yo creo que es el futuro, pero no creo que sea el futuro inminente en el muy corto plazo, creo que todavía le queda, y que sobre todo el cambio radical del metaverso va a ser cuando realmente podamos tener una representación muy fotorrealista de lo que el metaverso quiere representar. Porque hoy en día, si os fijáis, en Decentraland, en Sandbox, la representación es prácticamente tipo videojuego de hace unos 20 años, 15 años, muy tipo básico, pocos polígonos y todo muy conceptual. Porque el hardware todavía no es capaz de mover representaciones fotorrealistas con esa facilidad, sobre todo, pensando en gafas que se usen sin conexión al ordenador, que ahora veremos esa diferencia. Y derivado del metaverso viene el concepto de los NFTs, que también seguramente hayáis escuchado hablar de ellos, que hoy en día están súper de moda y que son esos tokens no fungibles que básicamente lo que te dicen es que tú eres el propietario de haber hecho una transacción de un cierto activo digital. Eso queda grabado en la cadena de bloques y tú eres el propietario, pero nada te impide que se copie ese activo digital. Eso sí, la transacción como tal es tuya. Eso es lo que queda registrado solamente, la transacción de esa propiedad. ¿Vale? Entonces son conceptos que hoy en día están definiendo la actualidad de la realidad virtual, aunque ya digo, el NFT viene un poco colgado del metaverso, pero son cosas diferentes, ¿vale? No hay que confundirlas. Con esta aproximación, con este abanico de posibilidades, al final en la práctica nos encontramos una serie de casos de uso o business case incluso en los que podemos aplicar la realidad virtual. Tenemos el marketing, que es uno de los más importantes y nosotros es en el que más experiencia tenemos. Tenemos la parte de conceptualización de producto y de training, y de estas dos también se deriva una parte de operación de producto.
vamos a ir viendo estas diferentes, digamos, ramas de la realidad virtual y cómo nosotros hacemos una aproximación a estos desarrollos. Entonces, hasta aquí más o menos, digamos, sería el esquema actual o cómo está el panorama actualmente de la realidad virtual a nivel industrial, para qué se está usando, cómo está evolucionando. Y ahora vamos a ver un poco cómo nosotros hacemos las cosas internamente. Nosotros internamente trabajamos con motor de videojuegos, que es una tecnología que nos permite luego exportar a diferentes usos, digamos, unos activos que ya hemos creado. Entonces nosotros podemos exportar a aplicaciones nativas para cascos de realidad virtual muy potentes, digamos, pero que requieren de estar conectados a un ordenador, como pueden ser unas HTC Vive, que bueno, ya es un modelo un poquito más antiguo, pero para que se entienda el concepto, que tenías que tener enchufadas a tu ordenador. Podemos exportar aplicaciones pensadas para cascos que no requieren tener el ordenador conectado, como pueden ser unas Oculus Quest 2, que son ahora mismo el modelo más vendido. Como la aplicación ahí se está ejecutando las gafas, el hardware es más limitado y no te va a permitir tanta riqueza visual como te pueden permitir otras gafas. Pero la ventaja que tiene es que no estás enchufado a un ordenador y te da mucha más libertad. Podemos exportar aplicaciones nativas para pantallas táctiles, para dispositivos móviles, versiones para web VR, para ejecutarse en escritorio, que también veremos algún ejemplo. Versiones que se ejecuten en la nube, computación en la nube a nivel gráfico, y lo que el usuario recibe es un streaming de vídeo, que es una solución muy interesante, pero hoy en día muy cara. Podemos exportar vídeos en 360, etcétera. Digamos que desde ahí podemos tener todo un abanico de posibilidades de cómo podemos llevar nuestra aplicación hasta el usuario final. Dependiendo del uso que vayamos a dar, se recomienda un enfoque u otro. Y todo esto nos va a permitir precisamente crear pues, experiencias de marketing, de training, de diseño de producto, de operación, etcétera. Entonces, diferencias que existen entre estos usos, ¿no? O posibles tipos de exportación. Por ejemplo, si pensamos en los cascos de realidad virtual más caros, más potentes y que necesitan ir conectados a un PC, bueno, nos va a permitir 6 grados de libertad, que quiere decir que tú puedes rotar tu cabeza en todas direcciones, pero además soportan el movimiento de traslación de tu cuerpo, adelante, atrás, a los lados. Son los que te ofrecen pues, más interactividad, mayor calidad gráfica, porque tienes un ordenador que es el que está ejecutando la aplicación, pero son caros y el mercado es pequeño, porque hay pocos usuarios que se puedan permitir esos cascos con un ordenador tan potente. En cuanto a las aplicaciones para cascos standalone, que son los que no van conectados al PC, como los Quest 2, por ejemplo, te van a permitir 6 grados de libertad o 3 grados de libertad, el mismo nivel de interactividad que el caso anterior, pero la calidad gráfica cae un poquito, no tienen tanta potencia, obviamente, como un PC de alta gama, tiran más de modelos 3D con pocos polígonos y todavía el mercado al que llegan pues no es muy amplio. Está creciendo mucho, sobre todo gracias a las Quest 2, pero todavía a día de hoy pues no se puede decir que esté muy extendido. Aplicaciones nativas para dispositivos móviles, incluso que puedas usar en las cardboard de Google, por ejemplo. En este caso sí que tenemos solo 3 grados de libertad, o sea, te detectan la rotación de la cabeza, pero no el hecho de que tú te muevas, no te puedes mover libremente en un entorno. Se reduce la interactividad que te permiten, sí que lo puedes llevar en todas partes porque va en tu dispositivo móvil, pero la calidad gráfica pues, es bajita y tampoco realmente en la actualidad hay tanta gente usando VR en el móvil. No es una cosa muy extendida. Cuando hablamos de web VR, aquí la cosa se pone muy interesante porque aunque no te permita 6 grados de libertad, sí que te va a permitir digamos, rotar la cámara y te va a permitir moverte, pero no con la cabeza, sino usando un teclado, un ratón, ya tiene un compendio muy interesante entre la interactividad que te permite, el fotorrealismo que te permite, que puede ser mucho, y luego también cumplir con determinadas guías de accesibilidad, con benchmark de rendimiento que te puedan exigir, etc. Y en cuanto a la solución web VR basada en computación en la nube, hay un ejemplo muy chulo que quería enseñaros. Vamos a ver, bueno, claro, al compartir pantalla puede ser más complicado, pero este vídeo que tengo aquí es lo mismo.
que es, por ejemplo, un configurador de coches. Es algo que se usa mucho en configuradores de coche y que básicamente consiste en que la potencia gráfica se está ejecutando en la nube y el usuario lo que recibe es un streaming de vídeo. El usuario puede ejecutarlo en cualquier dispositivo, no necesitas nada potente, simplemente un navegador web, pero digamos la calidad gráfica es brutal porque se está ejecutando en una nube muy, muy potente. Vamos a bajar un poquito el volumen. Esto que veis aquí es algo que el usuario podría estar viendo directamente en su teléfono móvil o en su PC normal y corriente. No estamos hablando de un PC de alta gama. En un simple navegador podría estar viendo este coche con esa calidad que estamos viendo. Joaquín, tienes que compartir el vídeo. Ah, no, pero está compartiendo. Vale, vale, perdona. Aquí. Ahora sí. Ahora. ¿Vale? Esto que veis aquí sería, ya digo, todo ejecutándose en un navegador. ¿Vale? Veis que el usuario puede rotar la cámara, tiene un modelo real 3D delante suya, cambiar aspectos diferentes del coche, ver cómo quedan diferentes configuraciones antes de decidir comprárselo o simplemente porque está curioseando, ¿no? Cambiar el entorno, cambiar la perspectiva, todo esto en tiempo real con un render de muy alta calidad. ¿Vale? Vemos que puede cambiar, puede irse al interior del coche, cambiar de posición. Todo esto, ya digo, a día de hoy se está usando muchísimo en configuradores de coche y es muy potente. ¿Vale? El problema que tiene esto es muy caro, porque tener esos servidores en la nube, sobre todo si tú quieres permitir o soportar múltiples usuarios concurrentes, hace que hoy en día, por lo menos, el precio de ese procesamiento sea prohibitivo, se vaya de precio. En el futuro probablemente eso va a ir mejorando. También en el futuro el hardware va a permitir con un mismo hardware tener más usuarios concurrentes, pero hoy en día, por desgracia, eso es un problema, además del hecho de que consume un enorme ancho de banda. Estos son gigas y gigas que están consumiendo porque es un streaming de vídeo en alta calidad. Y luego el tema de la latencia. Si tu red tiene mucha latencia, la experiencia de usuario es un poco mala porque tú haces un movimiento y tarda un par de segundos en moverse y eso va mermando un poquito la experiencia de usuario. Entonces, no es la mejor del mundo, ¿vale? Pero desde luego es una tecnología que hay que tener siempre en cuenta. Entonces, con este panorama, el primer caso que nosotros vemos como de aplicación total de toda esta tecnología es las aplicaciones de VR. ¿Vale? En marketing es la forma más potente que hay de llevar el producto, digamos, al usuario final, porque te permite sumergirles realmente, sentir que están delante de tu producto y que lo exploren como si lo tuvieran delante, y eso crea una fidelidad con la marca que va incluso más allá. O sea, no es simplemente que te guste el producto, sino que te empieza a gustar la marca por ponerte el producto al alcance de la mano. ¿Vale? Aquí sí que os voy a enseñar un vídeo de un minutito para que realmente entendáis todos cuál es el concepto detrás de 3D Signmap y por qué creemos que como herramienta de marketing para la venta de billetes, pues hoy en día es líder en el mercado. ¿Vale? Voy a ver si se ve bien el vídeo. Travel is a wonderful way to achieve this, but the journey begins before we reach our destination at the moment we travel. So why limit ourselves to choosing how we travel by a simple drawing? Why not live it before we take off? Seatmap VR. Vale, yo creo que más o menos con ese vídeo el concepto queda claro, ¿no? ¿Por qué es tan potente? Porque se llega a integrar en el, digamos, punto preciso de la experiencia del cliente en el proceso de compra una representación 3D de la cabina del avión desde la posición del asiento que estás eligiendo. No es en cualquier momento, no es cuando te llega un email
preguntándote pues cuál quieres que sea tu próximo destino. No es cuando te llega un email de confirmación de, pues no sé, de las medidas anti-COVID, por ejemplo, no, es cuando estás en el punto preciso de selección de asiento, cuando yo te muestro cómo es realmente ese asiento que tú quieres y las otras posibilidades que tienes, si estás dispuesto a pagar un poco más, qué producto te puedes llevar a cambio. ¿Vale? Todo esto que ha nacido sobre todo como un motor de reserva de asientos en 3D, ha creado todo un ecosistema de productos que van desde los tours virtuales, por ejemplo, que ahora veremos, hasta herramientas de marketing, a herramientas de training, a todo lo que se te ocurra a la hora de representar en 3D y en VR un entorno lo más fielmente posible. Entonces, en el caso de Emirates, por ejemplo, ya digo, nosotros empezamos integrándolo en toda la flota, pero también hemos hecho una serie de tours virtuales cubriendo todas las posibles cabinas de las diferentes aeronaves que tienen, que podéis visitar en este enlace y realmente te sientes como dentro del avión porque te permite un movimiento 3D real en el tour virtual a lo largo del avión. A diferencia de otros tours virtuales que nosotros seguimos ofreciendo, que lo que hacen es fundir imágenes, ¿no?, entre un punto A y un punto B. El salto, digamos, es simplemente un fundido. Aquí no, aquí hay un real movimiento 3D en el avión y manteniendo una calidad gráfica fotorrealista. Todo eso con la máxima compatibilidad, con un peso pluma, las imágenes no ocupan prácticamente nada, no necesitas descargarte ninguna app externa, va todo muy fluido. Esto es uno de los puntos fuertes. Digamos, esto todo fue parte de una estrategia de marketing muy agresiva por parte de Emirates, que es la Emirates VR Experience, que incluye toda la selección de asientos, incluye estos tours virtuales e incluye incluso ser la primera aerolínea del mundo que tiene la aplicación de realidad virtual en la Store de Oculus, que lo hicimos nosotros. Y ya digo, es la primera del mundo que cuenta con una aplicación en la Oculus Store. Aquí tenéis algunas capturas de pantalla de esta aplicación de Oculus. Si tenéis alguno tiene las Oculus, puede entrar y descargársela y probarla tranquilamente. Puedes sentirte realmente como si estuvieras dentro del avión, jugar con diferentes elementos, tocar, manejar diferentes cosas. Y eso se ve mejor incluso en este vídeo que tenemos aquí. Todo ello manteniendo siempre un alto nivel gráfico, lo más real posible, porque obviamente para Emirates es importante, ¿no? El aspecto del diseño, de la estética, de la calidad, es algo que ellos quieren trasladar al usuario final, ¿vale? Aquí tenemos unos cuantos entornos dentro de las cabinas de las que están incluidas en esta experiencia VR de la Oculus Store. Vale, puedes jugar, eso sería una primera clase, puedes jugar con el minibar, con las puertas, los auriculares, de todo lo que se te ocurra, ¿no? Tiene un montón de detallitos. La verdad es que es una gozada y yo os invito a que la probéis si podéis porque vale la pena verlo. Vale. Como digo, esto forma parte de una experiencia que es la Emirates VR Experience, que tiene la parte de selección de asiento, tiene la parte de tours virtuales, incluso también, por supuesto, en dispositivos móviles, una alta atención al detalle, está en todos los touch points que se llama del viaje del usuario, o sea, está la parte de experiencia, cuando tú quieres entrar en la web de Emirates y descubrir más sobre sus productos, está en la parte de booking, está en la parte del check-in, está en la gestión de tu vuelo, en web, mobile, está en Oculus, las landing page de información sobre la flota, los tours virtuales, selección de asientos, o sea, digamos que la idea es llegar al usuario allá donde esté. Si tienes unas Oculus, tienes la aplicación de Oculus. Si tienes solo el móvil, pues tenemos la versión para móvil. Si tienes un PC, tienes la versión para PC. Lo tienes todo siempre al alcance de tu mano y optimizado. Cuando puedes tener más calidad, tienes más calidad. Cuando puedes tener más interactividad, tienes más interactividad. Esto al final se ha traducido en un 42% de incremento en el ratio de conversión para Emirates y un 2% de incremento en el valor medio de las órdenes de compra, digamos, que reciben, los cuales son unos resultados espectaculares, ¿no? ¿Por qué era de esperar que esto funcionara en Emirates? Porque si vemos la diferencia que tiene de impacto para un usuario, por ejemplo, un anuncio mostrado en realidad virtual frente a un anuncio mostrado en móvil o un anuncio mostrado en escritorio, fijaos la diferencia que hay en ratios de instalación, cuando te sale la típica publicidad para que pruebes una app, y en el ratio de éxito, digamos, de poder de clicar, ¿no? El gaze es
yo veo un call to action en un determinado entorno y voy a él y lo sigo, digamos. Fijaos la diferencia de impacto entre una plataforma y otra. Aquí tenéis algunas capturas más de pantalla de la calidad que se puede lograr con nuestra tecnología. Ya digo, todo esto que veis integrado en web y sin ningún tipo de carga, sin ningún tipo de plugin externo para el usuario ni nada parecido. Esta sería la aplicación como marketing. En cuanto a la aplicación como training y simulación, pues muy relacionado con esos ratios que hemos visto, ¿no? Del impacto que tiene para un usuario ver un anuncio dependiendo de la plataforma, también a la hora de aprender es realmente muy diferencial el usar una experiencia de VR porque es la experiencia más activa, es la que a ti te permite más interactividad con lo que estás aprendiendo y ahí es donde ocurre la mayor parte del aprendizaje, comparado con otros entornos, ¿no? O con otro tipo de formación, pues la audiovisual, por ejemplo, o que te hagan una demostración de algo, pero el practicarlo por ti mismo, hacerlo por ti mismo, digamos que se come la mayoría de la pirámide. Es la forma más enriquecedora de aprender algo. Nosotros en ese sentido, por ejemplo, con Deutz, llevamos a cabo o colaboramos con ellos en su programa formativo de realidad virtual, en el que pues sus alumnos pueden interactuar con algunos de sus robots como si estuvieran delante suya en realidad virtual mediante el uso de unas gafas, porque aquí queríamos máxima inmersión y máxima interactividad posible, recibir feedback, repetir el ejercicio todas las veces que haga falta. Por supuesto, esto es mucho más económico que construir una maqueta de la máquina a tamaño real. Te evitas los riesgos obvios, ¿no? De poder estar manejando una maquinaria pesada y además no tienes la maquinaria parada para tener que formar a un alumno, sino que se puede seguir utilizando la máquina real porque el alumno está usando un gemelo virtual, digamos, de la máquina, ¿vale? Todo eso te permite pues, que sea óptimo en términos de coste, de eficiencia, de tiempos, de seguridad, todo lo que os podáis imaginar. Y en el mundo aerolínea podemos aplicarlo también en diferentes aspectos. Aquí, por ejemplo, lo que estáis viendo es un sistema que creamos para el training en cuanto a las empresas que llevan toda la gestión de la iluminación, de la gestión de pistas, el mantenimiento de las pistas y de la iluminación, que es un tema brutal. O sea, tiene una gran complejidad, legislación por detrás, por supuesto, imaginaos las medidas de seguridad. Pues con esta plataforma se puede simular muy fácilmente cómo queda pues toda una pista, digamos, a nivel de, por ejemplo, de iluminación. Diferentes tipos de iluminación. Puedes tú simular diferentes escenarios, día, noche, lluvia, lo que quieras. ¿Vale? Esto es otro ejemplo. Y por supuesto, en cuanto a la gestión de seguridad de las propias aeronaves, por ejemplo, control de desperfectos en la aeronave. Aquí tenemos una aplicación que hicimos en la que tienes que ir siguiendo una serie de pasos. Digamos que es parecido a un tutorial, ¿no? Que te va a ir guiando un poco de qué tienes que ir haciendo. Tú lo vas haciendo en realidad virtual, vas recibiendo un feedback y todo siempre es lo más real posible. O sea, sí es como tendrías que estar haciéndolo en la vida real. Puedes revisar el estado de los diferentes elementos del avión, el estado del chasis, por ejemplo. Y además, por supuesto, a bordo del avión puede simular también otro tipo de escenarios diferentes. ¿Vale? Situaciones a bordo del avión, gestión del equipaje. Aquí. ¿Vale? Puedes ir a los galleys, puedes gestionar, por ejemplo, un accidente a bordo en términos de un incendio, por ejemplo, ¿no? Un chispazo que provoque algún tipo de problema. Todo eso, realmente tú notas como que estás ahí. O sea, cuando llevas medio minuto con las gafas de realidad virtual puestas, para ti ya es como si estuvieras dentro. Te olvidas de tu entorno y estás totalmente inmerso en esa acción. Después, en el tema de Product Design es donde os puedo mostrar menos, pero la idea es parecido a la parte de training, digamos, aprovechar todas las sinergias que tiene el hecho de contar con un modelo virtual,
para evitarte tener que contar con un modelo físico, poder hacer test de usabilidad, poder tener feedback de los usuarios en tiempo real incluso, poder hacer diseño colaborativo en tiempo real entre varios usuarios, poder hacerlo desde cualquier lugar, en cualquier momento, con diferentes dispositivos de más alta gama o de una gama más asequible. Te da un montón de opciones, es lo que nosotros llamamos el mockup VR, que es un complemento perfecto para un mockup físico, sobre todo como una fase inicial. Lo normal es que después de esta fase inicial virtual venga un mockup físico, pero te has ahorrado seguramente varios mockups más por el camino, ¿vale? A estas alturas ya puedes tener una idea bastante clara de cómo tiene que ser el diseño final y ese mockup físico que hagas, esa maqueta, va a ser muy probablemente la maqueta final. Lo que hemos dicho, ¿no? La realidad virtual como que trae a la vida los objetos, te va a permitir verlos con una gran fidelidad desde el comienzo del proceso, desde la primera conceptualización del proceso, y ahorrar tiempo y ahorrar costes sobre todo. Hay algún ejemplo muy chulo por ahí de BMW. BMW es una marca que hace esto impresionantemente bien, crea gemelos virtuales de sus próximos diseños, ¿no? De sus próximos productos, de sus próximos modelos de coches, apuran y van mejorando ese modelo virtual hasta que en una fase muy avanzada del proyecto ya sacan la maqueta más real. Pero antiguamente esa maqueta había que hacerla desde el principio y sobre ella ir haciendo un montón de cambios, hacer varias maquetas, y esa parte se ahorra con un modelo virtual, ¿vale? Y luego en la parte de operación, aquí tenemos bastantes referencias y básicamente se refiere a la aplicación de VR como modelo virtual, sobre todo, como un gemelo virtual, para manejar una instancia que existe en el mundo real. O sea, yo interactúo y ejecuto acciones sobre un modelo virtual, un modelo 3D, y algo está pasando en el mundo real, o al revés, lo que está pasando en el mundo real está teniendo algún tipo de repercusión sobre el modelo virtual que yo veo. Esas serían las opciones de aplicación. Nosotros, por ejemplo, en este sentido, tenemos más de 120 edificios que dependen de la administración, ¿no? En México, por ejemplo, que se gestionan y se supervisan desde un centro de control en el que se pueden ver, pues, en 3D las diferentes infraestructuras en tiempo real, con representación de sensórica, de alarmas, de controles de acceso, todo lo que os podáis imaginar, y sobre ella los operarios pueden tomar acciones, ¿no? O tomar decisiones en función de lo que esté pasando. Si salta una alarma, si hay algún tipo de problema, se puede reaccionar en el menor tiempo posible, sobre todo, que es lo que busca este tipo de tecnologías. Se aplica también tenemos referencias en el mundo hotelero, por ejemplo, para la gestión, la supervisión y el control de grandes resorts. Al final son como pequeñas ciudades. En el mundo IoT, en el que ya tenemos conectividad de prácticamente cualquier dispositivo que podáis imaginar, te da un montón de información en tiempo real, interconectándose con muchos sistemas diferentes para que el usuario pueda, como digo, tomar decisiones en el menor tiempo posible con la mejor información posible. Aquí tenemos otro ejemplo, todo eso serían sensores contra incendios, hay sensores de inundación. Si hubiera cualquier problema, puedes ver la alarma en tiempo real, puedes ver históricos, puedes ver gráficas, tiene su parte de Business Intelligence, por supuesto. Y la última referencia que tenemos sobre este tema, que de hecho, pues gracias a esta referencia tuvimos la visita del presidente de Alemania en PCTEX hace poco, justo antes de la pandemia, sería la implantación de este sistema en Chihuahua, en México también, en el que toda la policía está conectada a nuestra plataforma, usa nuestra plataforma, y en ella pues tienen las cámaras de tráfico, por ejemplo, para ver en tiempo real todo lo que está ocurriendo, un montón de cámaras de seguridad, posición de las patrullas, pueden asignar a las patrullas pues delitos o incidencias que esté habiendo en función de lo cerca que estén, de la carga que haya. Aquí podemos verlo un poquito en funcionamiento. Estas serían las incidencias, las cámaras que los operarios tienen disponibles. Aquí lo que estamos viendo no son datos reales, ¿vale? Esta posición de las cámaras las modificamos en su día para evitar mostrar la ubicación real, pero esta sería la idea y así es como funciona, ¿vale? Todo esto está pensado para interfaces táctiles de nueva generación y donde el usuario pueda manejarlo todo con las manos, prácticamente como Minority Report, ¿no?
y la verdad es que es un arma, digamos, para combatir el crimen pues, de una eficiencia espectacular. Puedes ver gráficos de calor por las zonas en función de qué zonas tienen más delincuencia, por hora, por estacionalidad, cualquier cosa que se os ocurra. Y ya digo, gestionar todo lo que es la atención de las patrullas a una determinada incidencia en tiempo real, verlo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo nosotros enfocamos un caso práctico, un desarrollo de realidad virtual? Pues para daros una pincelada, nosotros lo que hacemos es una primera fase de lo que llamamos Discovery, que es básicamente un proceso de inmersión en la casuística del cliente y qué es lo que se busca, asimilar un poco, incluso detalles de su cultura empresarial, todo lo que te puede ayudar para luego llevarlo eso a la práctica en realidad virtual. Se hace un proceso de storytelling, incluso un storyboard, como si fuera una película, ¿vale? Se recopilan todas las referencias que podamos que nos ayuden luego a crear los modelos. El proceso del wireframe lo que hace es que nosotros hacemos todo el flujo de las pantallas previas, son mockups, pero bueno, todo el flujo de las pantallas por el que debería ir pasando la experiencia de usuario. Y después de esto se lleva el proceso de creación de los modelos 3D, que puede ser un modelado o puede ser mediante escaneo 3D, fotogrametría, captura volumétrica, con cámaras, con escáneres. Y después de esto nos vamos al software de edición de modelos 3D. Puede ser Maya, puede ser 3D Studio. Existe Blender también como software libre para quien esté interesado. Vamos a ZBrush también, que te va a permitir manejar un poco las formas más orgánicas, y luego Substance, que te va a permitir darle un acabado muy, muy realista a todas las texturas que tienen tus modelos 3D. De ahí nos vamos al motor de videojuegos y de ahí, como dije al principio, se exporta en función de las necesidades de cada proyecto en particular. Aquí tenemos un ejemplo de storyboard, ¿vale?, que hicimos para algunos de los proyectos a los que nos hemos presentado. Que aquí lo que se busca es enseñar cómo tiene que ser la experiencia del usuario, qué es lo que queremos mostrar luego en 3D, pero de una forma muy visual, muy amigable y que pueda entender cualquier persona, ¿vale? Son diseños pues, muy bocetos, muy a mano alzada, que te dan una muy buena idea de qué va a ser después este proyecto en 3D. ¿Vale? Vale. Y el proceso del wireframe y el prototipado que os decía es ver cuál es el camino que el usuario sigue a lo largo de tu aplicación, qué diferentes estados hay, por qué diferentes escenarios va a ir pasando, una especie de diagrama de flujo, si queréis, de la experiencia del usuario que podemos representar mediante los mockups de las diferentes pantallas por las que va a ir pasando, y así es como a nosotros nos gusta enfocar los proyectos. A la hora de diseñar estos proyectos y a la hora de pensar cómo va a ser la experiencia del usuario 3D, una vez que tenga las gafas puestas sobre todo, porque cuando estamos hablando de una experiencia para web, no es tan peligroso, digamos, que el usuario se te vaya a marear. Es raro que en una web 3D el usuario se te acabe mareando. Pero con unas gafas de realidad virtual sí que puede pasar. Entonces, hay una serie de consideraciones que tienes que tener en cuenta, como son el uso de las zonas, cuál va a ser el ángulo en el que no te interesa mostrar nada al usuario, la zona de curiosidad que se llama, ¿no?, que es toda esa parte que está detrás tuya, en la que el usuario se tiene que sentir libre si quiere explorar, las distancias a las que deberías estar representando más o menos los diferentes elementos, ¿no?, a medio metro el primer plano, medio plano 15 metros y el background unos 20 metros. Por ahí está la zona de comodidad del usuario a la hora de mirar y de enfocar. Los ángulos en vertical y en horizontal en los que un usuario se siente cómodo, estos son medias, ¿vale? Habrá, cada uno pues es diferente, obviamente, pero bueno, estas son más o menos lo que se consideran estándar en la industria. Y luego algunas buenas prácticas también que tienes que tener en cuenta a la hora de diseñar este tipo de soluciones que nosotros siempre revisamos, ¿no? Que es, por ejemplo, si tú crees que el usuario, puede decidir moverse, pues conviene que le dotes de una plataforma en la que él se sienta que tiene que estar quieto, ¿vale? Esto parece una tontería, pero no lo es. Ahora veremos algún ejemplo. El sonido ambiente, por ejemplo, también es muy importante. Hay que tener un sonido ambiente que vaya, ¿no? Primero hay que tener un sonido ambiente y segundo, pues que vaya acorde con lo que se está viendo.
permitir al usuario descansar entre unas escenas y otras, que haya momentos de descanso y frames de descanso, que vayan aprendiendo gradualmente a aprender a manejar los controles, que no empiece desde cero teniendo que manejarlo todo perfectamente. Y las rotaciones, pues cuanto más las evitemos mejor, sobre todo si el usuario está de pie, si está sentado, pues importa un poco menos, pero bueno. Eso de las plataformas que os decía, aquí tenéis un ejemplo. Esto es un centro comercial de Dubái, ¿no? En una de nuestras visitas hay una zona de experiencias VR que es muy divertida, muy interesante, en la que tienes, por ejemplo, esta experiencia, tienes que ir pues, como combatiendo naves que vienen a por ti y tal, y tú estás, pues digamos, encaramado en lo alto de un edificio al estilo King Kong. Entonces, ¿cómo evitan ellos que tú te caigas, que salgas andando? Pues precisamente porque en el mundo virtual que tú ves, si veis esa plataforma sobre la que está mi compañero, de hecho ese creo que soy yo, esa plataforma que tengo bajo mis pies, es igual, en el mundo virtual yo estoy viendo la misma plataforma ahí debajo, ¿vale? Entonces, pero debajo de esa plataforma yo estoy viendo un precipicio, con lo cual no me dan ganas de moverme de la plataforma, prefiero quedarme en ella y por eso en el mundo real también te quedas en ella y te sientes que esa es la posición de juego. Y además tienes esa especie de columna detrás que siempre te va a dar un apoyo y una referencia por si giras mucho, enseguida, pues con la espalda, con el brazo, estás tocando la columna y sabes ubicarte en el espacio real, lo cual está genial. Este es el tipo de consideraciones que hay que tener en cuenta en función de la experiencia. Si no haces este tipo de cosas, pues luego te puede pasar como algún usuario que sale dando puñetazos, ¿no? Se pone las gafas y no entiende que tiene que estar más o menos quieto. Y entonces pues, la gente se va, se lía puñetazos con las puertas, ventanas, paredes, se rompe la mano. Hay que tener mucho cuidado porque es realmente muy peligroso o directamente porque se marean. Sobre todo si tienes pocos frames por segundo, puedes producir que el usuario se acabe mareando. Nosotros también todo eso lo tenemos muy controlado y le prestamos mucha atención. Y luego ya como bonus, digamos, la última parte sería el uso de todas estas herramientas también para la parte de producción. En la parte de contenidos de VR, ¿qué otras técnicas se pueden utilizar? Bueno, pues como decían, la mayoría es modelado, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, tenemos ejemplos basados más en fotogrametría y en escaneo 3D. Esto se puede hacer con escáner 3D como Matterport, por ejemplo, que es una solución con su propia plataforma software que te permite de manera muy fácil escanear un entorno y tener un gemelo virtual de ese entorno, ya digo, de manera pues, muy sencilla, bastante rápida. Eso sí, con la pega de que no vas a poder editar nada de ese entorno a posteriori. Lo que capture el escáner, pues así es y así se va a quedar y punto, ¿vale? En cuanto a la fotogrametría, que es algo que se usa bastante también, pues es un conjunto de técnicas que mediante cámaras de fotografía crean una especie de proyección de cómo tiene que ser el objeto en el mundo 3D. Digamos que mediante diferentes fotografías son capaces de reconstruir una imagen 3D del objeto. Esto, por ejemplo, se usa mucho también para incluir personas reales en los mundos virtuales, ¿no? Captura de personas y captura volumétrica para luego crear un modelo 3D, porque hacer personas que parezcan reales realmente es muy complicado. O sea, enseguida te das cuenta de si una cosa es un avatar o si es una persona que ha sido escaneada y es una persona real. Eso se nota mucho y se hace mediante estas técnicas. También nosotros utilizamos estas técnicas, por ejemplo, cuando queremos conseguir el mayor realismo posible. Por ejemplo, con la comida. La comida es un elemento muy difícil, puede no parecerlo, pero si tú quieres que un plato de comida quede real, mediante el modelado es complicado. Sobre todo si es una comida más o menos elaborada, ¿no? Es complicado. Sin embargo, con fotogrametría, como tú tienes un objeto real y estás creando el modelo 3D a partir de él, pues es más sencillo conseguir unos resultados espectaculares y que quede lo más real posible. Vale, aquí veis algunos ejemplos más. Y ya para acabar, en cuanto a los software o recomendaciones por nuestra parte, pues si alguno está interesado y quiere meterse en este mundillo, nosotros recomendamos sobre todo el uso de Unreal Engine como motor de videojuegos. Ya sabéis que está también Unity, que en nuestra opinión es un poquito más sencillo de utilizar, pero nos gusta más el resultado que te da Unreal Engine al final, es espectacular, ¿no? Software de modelado, pues sobre todo Maya y 3D Studio son así los más potentes y los más conocidos. Está Blender también, que cada día es más potente, tiene una comunidad enorme detrás de gente desarrollando software libre, pero es verdad que no se usa tanto a nivel profesional. Se hacen muchas cosas, pero bueno, no llega al nivel de 3D Studio. Y luego ya, como decía, el ZBrush te va a permitir crear formas
más orgánica sobre todo, y toda la suite de Substance lo que te permite es darle ese acabado fotorrealista a todo lo que haces al final, ¿no? Ese detalle de texturas ya de bajo nivel de que te acercas y puedes ver pues, los poros del cuero perforado de un asiento, por ejemplo, eso ya lo vas a conseguir más con Substance Painter, ¿vale? Y nada más, espero que ninguno se me haya muerto de aburrimiento por el camino y nada, cualquier pregunta que tengáis, pues a vuestra disposición y muchísimas gracias. Muchas gracias, Joaquín. La verdad es que ha sido muy didáctica desde esa Un poco rápido, pero evolución. bueno. Bueno, no, la verdad es que a mí me ha resultado muy entretenida, sobre todo por esa evolución y bueno, las múltiples oportunidades que surgen a partir de estas tecnologías. Entonces, nada, muchas gracias. Ahora vamos a dar paso bueno, si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta o alguna curiosidad acerca de este tipo de tecnologías o tendencias, bueno, pues es el momento de formularla. También vamos a dar paso vamos a lanzar una encuesta que hacemos en estas sesiones para que podáis rellenarla, es muy cortita. Son 3 preguntas. Y eso, si tenéis alguna pregunta o alguna duda, pues bueno, es el momento de formularla. Y si no, bueno, pues recordaros que el próximo jueves tenemos la siguiente, que será, analizaremos sobre todo el mundo del dato con Canalyticals y daros a todos las gracias por vuestra participación y bueno, esperamos veros también en las siguientes sesiones. Bueno, Joaquín, no sé si tienes alguna cosilla más que aportar o bueno, que Nada sobre más. todo... Muchísimas gracias, como siempre, por invitarnos, ¿no? Y que para lo que queráis, ya sabéis que siempre estamos disponibles. Pues perfecto, pues muchas gracias a todos, ¿vale? Si no hay ninguna pregunta, cerramos la sesión y os esperamos a todos el próximo jueves a las 12, ¿vale? Gracias. Hasta luego, gracias a todos. Adiós. Ya está, chica. Isa. Tenéis que cortar el vídeo.